Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de sea que me veas. Soy Demi, bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre JavaScript. Y el día de hoy vamos a basarnos más que nada en los iteradores, el for y el while. Primero que nada, en este código que tengo ejemplo, que este es bastante larguito, tengo tres variables. Una variable tipo int, que es un número, una variable str, o sea una cadena de texto, y un array con 4 valores aleatorios. Y primero vamos a empezar. El for i, ¿qué es? El for i es una cadena de bucle que se va a ejecutar según cuántas veces se le digan un argumento. La estructura normal de un for i es for i in. De aquí en adelante ya suele cambiar. En este caso el primero, que sería el ejemplo for, que lo voy a ir escribiendo, es uno que tú le vas a decir cuántas veces se va a ejecutar de manera numérica. Por ejemplo, aquí tengo de 0 a número. Esto que va a decir que el código se va a ejecutar de 0 al número que sería un 3. O sea, va a agarrar el 0 y cuando complete el bucle va a sumar 1 y va a volver a ejecutarlo. Va a sumar 1, va a volver a ejecutarlo y cuando llegue al número 3 va a dejar de ejecutar ese código. En este caso en la consola aparecerían 3A y va a aparecer los números 0, 1 y 2. Ejecutamos el código. Tal cual como dije, se mostraron 4 en la consola y se colocaron el 0, el 1 y el 2. Ahora el for i tiene otras capacidades que son bastante útiles en el entorno de Godot, que no solo en Godot, en Python también puede hacerlo, y son los de descomponer cadena de texto y array. Primero vamos a darle a descomponer cadena de texto. Si se dan cuenta que tengo una variable que se llama str que tiene un hola, y en este es un for i, que algo que se me había olvidado decir es que esta i es una variable. Como se ve en este print de aquí, es la variable que cuenta qué número a veces vas y puedes usarla para mostrar distintos valores. Por ejemplo, por cada i en str, lo que va a hacer es que va a agarrar el string, lo va a partir en cada segmento, o sea en cada letra, y lo va a meter en esa variable, cada uno, hasta que termine. En este caso sí va a mostrar todas y cada uno, no se va a quedar en A. Hasta que no muestre esa última A, no va a parar. Entonces colocamos la función y van a ver que en la consola va a salir cada letra de la palabra hola por aparte, o sea en cada uno en un renglón. Aquí está, como había dicho. Y una función que me gusta mucho también es la de descomponer arrays. Generalmente esto lo hago para comparar nodos en los juegos que yo suelo hacer, pero lo puedes usar para comparar cualquier cosa dentro de un array, o sea, puede hacer que recorra todo el array. Vamos a darle aquí el ejemplo. Y como ven, la estructura sigue siendo int. Lo único que cambió fue el argumento que va a decir qué es lo que va a hacer. Aquí imprimió toda la ola y aquí va a imprimir 1, 4, 5 en string y false. Estos usos que pueden darle en el del array específicamente: comparar una propiedad de un nodo. Por ejemplo, quiero coger todos los nodos de una escena, meterlos en un array, que el for i va a comparar uno en uno si estos nodos tienen una propiedad en específico y si sí aplica una cosa y si no, no. El str, pues comparar si una cadena de texto tiene un número. Ese sería un ejemplo. Otra cosa de los for i es que, igual que los comparadores, los condicionales, los if, pueden ser anidados. Y como cada uno es una variable, pueden hacer esto aquí, que sería una tabla multiplicar. Si se dan cuenta, aquí la propiedad del 10 está en más 1. ¿Por qué? Para que llegue a 11 y pueda mostrar ese 10. O sea, cuando la variable llega a 11 no ejecuta. Por eso le tuve que agregar más 1. Y este sería un ejemplo típico de una tabla de multiplicar, donde tenemos la variable i, j, y pues un print, algo más complejo, donde agarramos el primer int, o sea la primera variable, le agregamos una x en string, le agregamos la j de la segunda variable, un igual y la multiplicación.
Esto nos daría la tabla multiplicar del 1 al 10, como se puede ver ahora. Nada más dejar que se ejecute. Y como ven, da las tablas del 1 al 10. Cuando se quieren hacer los for y anidados, la variable i tienen que cambiarla con algo, si no la van a usar dentro del código. Bueno, siempre tienen que cambiarla porque si no hacen un desorden ahí con los condicionales y no se van a ejecutar bien. Entonces, si van a hacer for y anidados, tienen que sí o sí a los que estén anidados cambiarle la variable. Si tienen varios for y pueden colocarla ahí sin problemas, siempre y cuando estén en la misma sección de código. Aquí tenemos otro ejemplo de for y en range, que esta es otra propiedad distinta. No es como esto de aquí, es como este, que va a contar del 0 al 100 de pasos de 2 en 2. Si se dan cuenta, están separados por coma. El primer número de dónde empieza, el segundo número de dónde termina, y este tercer número es cómo va a contar. O sea, también puede ser en negativo, o sea que vayan descendiendo, ascendiendo o por números distintos. Aquí va a imprimir todos los números pares del 0 al 100. Dejen coloco la función. Y como ven, va contando de 2 en 2. También tenemos una cosa muy importante en los iteradores, que es que si no lo sabes controlar bien, pueden llegar a trabar todo el código. Esto nunca lo recomiendo usar en personajes, sino en escenas alternas que no se necesiten calcular todo el tiempo, porque el bloque de código se va a quedar ahí trabajando hasta que termine. Entonces puede llegar a ocasionar que se trabe. Y en casos donde no quieres que revise todo, sino que lleve a un número concreto, por ejemplo, aquí va a contar del 1 hasta el 100, va a imprimir ese número, pero si quieres que solo llegue a una parte concreta, o sea, por ejemplo, tienes un array y quieres saber si tiene esa propiedad, vas contando uno en uno y si tiene la propiedad le das a esta palabra designada, o sea, esta palabra especial, que es break en minúsculas, esta en mayúscula, nada más el nombre de la función, y lo que va a hacer es parar todo el for i. Por ejemplo, ahí va a contar hasta 50. Debería contar hasta el 100, pero solo cuenta hasta el 50. ¿Por qué? Porque dice que la variable i, si es igual a 50, deje ese break. Y ahora hay otro tipo de iteradores que son los while. A diferencia de los for i, que van a funcionar una cantidad limitada de tiempo, los while pueden funcionar por siempre. Estos son los más peligrosos porque si funcionan dentro de un código que se tiene que ejecutar todo el tiempo, lo van a trabar hasta que se terminen. Y eso es con unas condiciones. Una vez me pasó que yo estaba intentando hacer unas comparaciones con uno de los personajes, llegó al punto de la comparación y no se quiso mover más, todo lo demás servía, el personaje no. Y los while, lo que son es la palabra while, que es mientras, y una condición como si fuese un if. Y este bloque de código se va a cumplir todo el tiempo hasta que esa condición sea igual. O sea, si toda esa condición se está cumpliendo todo el tiempo, se va a ejecutar el bloque de código. Si no se cumple, ahí ya deja de funcionar. Por ejemplo, aquí tenemos que si A es distinto de 5, imprima A y suma 1. Es como si fuese un for in range común y corriente. Le vamos a asignar un valor 0, por ejemplo. Y cuenta solo hasta el 4. ¿Por qué? Porque cuando se cumplió esa condición, ya no se va a ejecutar más. O sea, hasta que no se... Si se cumple esta condición, ejecuta el código. Si se deja cumplir, ya no lo vuelve a ejecutar. Y aquí tenemos una de las propiedades curiosas del while y lo más peligroso en mi opinión, que son los while true. Como dije, los while funcionan con una condición. Si le dices cierto de una, van a ejecutarse todo el tiempo.
y el único modo de frenarlos es con la palabra especial break. Aquí solo haría uno en el caso. Solo imprime uno, pero si no estaría todo el rato imprimiendo A, hasta el punto de que esto se llegue a trabar. Entonces, con los while y los for hay que tener mucho cuidado. Es mejor tenerlos en secciones como si fuesen menú y no en secciones donde se tiene que comparar cosas todo el tiempo. Es un peligro, pero son súper útiles. Y si el for es cortísimo, el while no debería usarlo nunca en un personaje. Pero los for si son cortos, no importa. Pero si llegan a ser excesivamente largos, va a llevar muchos problemas con el juego. Y hasta aquí el tutorial de JavaScript de hoy. Como este tutorial fue nada más sobre los iteradores, y hasta aquí termina. Sin más dilación, adiós.